A lo largo de la historia, los hombres se han estado matando en campos de batalla en todo el mundo. En esta serie, nuestros expertos, el arqueólogo Stuart Pryor y el exmarín Monty Halls, rebuscan en el tiempo para hallar las máquinas de matar más formidables y espeluznantes de la humanidad. Desde la salvaje brutalidad de los mazos y mayales, la precisión quirúrgica de las espadas y hachas, el poder destructivo de las armas de asedio, la velocidad y sigilo de los arcos y ballestas, la elegancia y tecnología de las armaduras y la fuerza sobrecogedora y rudimentaria de la pólvora. Monty y Stuart buscarán su arma perfecta. Hoy, ondas y flechas. Las armas que vuelan por los aires han sido un elemento clave en los campos de guerra desde tiempos inmemoriales. Desde la sencilla honda y piedra, pasando por arcos y flechas, ballestas, hasta llegar al moderno arco olímpico, los humanos han inventado un sinfín de maneras de arrojar objetos a gran velocidad y con gran precisión. Bien hecho. Para hacer una selección de las armas de proyectil más horripilantes y significativas a lo largo de la historia, hemos recurrido a los servicios de dos expertos muy distintos. En primer lugar, el exmarín Monty Halls, un soldado en activo a tiempo parcial. Como marín bien entrenado, está acostumbrado a trabajar con las armas de fuego más modernas, como el SA-80 y la metralleta básica. Nuestro segundo probador es el Dr. Stuart Pryor, un reconocido experto en armamento medieval y profesor en la Universidad de Bristol. Mira esta mesa. Frente a Monty y Stuart hay algunas de las armas de proyectil más importantes y brutales de la historia, y ellos tienen que escoger una para defenderla. Veo los proyectiles, todo esto, y se supone que es para lanzar cosas a lo lejos, ¿no? Estoy un poco perdido, no sé por qué tenemos un hacha. Es un hacha arrojadiza de los francos, de los años 300-700 después de Cristo. Esta clase de hacha era popular entre las tribus germanas del norte de Europa, que la utilizaron durante los últimos tiempos del Imperio Romano. Tiro perfecto, señor. Es tecnología antigua. Tecnología antigua, ¿eh? La lanza. Los primeros registros muestran a guerreros etruscos del siglo VI a.C. especializándose en el uso de la lanza. Su técnica consistía en arrojar la lanza y luego correr hacia el enemigo. Cuando la lanza llegaba a su objetivo, el guerrero podía alcanzar al enemigo y volver a golpearle otra vez. Vamos, Stu. Y evidentemente, aunque no lo parezca mucho, se trata de una auténtica honda. A continuación, tenemos la honda y la piedra, una de las armas más básicas de todas, que goza de popularidad entre los celtas que la utilizaron contra los romanos invasores en el año 44 después de Cristo. Para conseguir un mayor alcance con la honda, se puede acortar y atar a un trozo de madera. El brazo resultante era extremadamente potente, igual que el brazo de una palanca larga, que multiplicaba la velocidad del disparo. No está mal. Y este se parece al típico arco del Señor de los Anillos. Este es el arco escita. Los escitas lo introdujeron en los griegos y el diseño llegó hasta Europa Central y Europa del Norte. Coge ese, es un arco mongol. Todavía se siguen utilizando en las estepas. ¿Se utilizaban a caballo? Sí. Sí, porque es bastante corto, ¿no? No está mal. Sí. Sí. Bien hecho.
El siguiente es el tradicional arco inglés. Este simple arco es el que acabó con la aristocracia francesa en la Guerra de los 100 años en los siglos XIV y XV. Tengo algo. Creo que los ingleses tenían algo en sus genes que les hacía poder levantar estos bichos. El arco requería una gran fuerza muscular para poder dispararlo. En los esqueletos de los arqueros medievales se han hallado antebrazos y hombros de mayor tamaño como resultado del uso de estas armas. Si lo que quieres es potencia, puedes coger esta bestia total. Es de finales del siglo XIII hasta el siglo XVI. La ballesta era un arma letal tan efectiva que en 1139 el Papa Inocencio II intentó prohibir su uso contra los cristianos. He probado unas cuantas armas, las armas de proyectil. Me he divertido lanzando el hacha y todo. Pero para mí solo hay un arma, y es el arco. Hay dos razones. Una es que es un arma realmente histórica para todos los ingleses. Y la otra razón es que Stu se lo tiene muy creído con el arco. Y le mata que yo lo haya elegido. Bueno, Monty se ha quedado con el arco. Esa habría sido el arma de mi elección. Estoy igualmente contento de probar esta ballesta. Lo que se ha pasado por alto es que es un arma mucho más potente. Puedo montarla y dejarla cargada, apuntar al objetivo y con suerte le daré. Tengo confianza, pero la verdad es que estoy un poco decepcionado. Antes de la llegada de la pólvora, el papel de los arcos y ballestas en el campo de guerra era crucial. Posiblemente, el último uso destacable del arco fue aquí, en Agincourt, en octubre de 1415. La guerra había estado disputándose entre Francia e Inglaterra durante más de 50 años. El resultado iba a empate. En el denso barro, los ingleses reunieron a sus arqueros en los terrenos elevados. Y los soldados franceses a caballo empezaron su incursión desde los bosques al norte de los ingleses. Durante 10 minutos los arqueros plagaron el aire con flechas. El peso total de las flechas que volaron aquel día habría sido equivalente a 35 toneladas. Los franceses cayeron a miles y cuando los cuerpos yacían en el barro, los ingleses les mataron. El arco ganó Enrique V y los ingleses la batalla, y desde entonces se ha instaurado como un icono de la destreza militar medieval inglesa. Ya con un arma elegida cada uno, tienen que ponerla en práctica. Monty y Stuart deciden averiguar el daño que son capaces de infligir estas armas de guerra. Para ello, el maestro de armas, John Naylor, disparará sus armas contra el cuerpo de un cerdo muerto. Y luego pedirán al comandante cirujano, Mike Edwards, que evalúe el daño. Bien, veamos esto. Este va más hacia la zona del hombro y me temo que es bastante profundo. El doctor Edwards abre la herida para ver el hueso que hay debajo. Es lo suficientemente profunda para haber penetrado todo el camino por los músculos hasta llegar a la columna vertebral. Ha pasado por las capas musculares y toca el hueso. Pon el dedo aquí, Monty, y nota el hueso. Sí, lo tengo. Puedo notar la muesca donde ha tocado. Fue en la columna vertebral, pero no fue un golpe letal. Bien. Eso no era una herida mortal. Puede que una sola flecha no mate a un individuo, pero una sola flecha no era lo habitual. En Agincourt se dice que hubo tantas que el cielo se oscureció con el gran peso de las flechas en el aire.
Y una lluvia de flechas podría ser letal. Bueno, el arco era la metralleta de la Edad Media. Y no solo estaba esta. Te podrían incluso acribillar. Sí, es horrible. Ahora John dispara la ballesta. Aunque más corta, también es más salvaje contra el cuerpo del cerdo. Esta ha ido muy profunda. Creo que puede haber atravesado incluso el hueso. La saeta se ha introducido literalmente en la piel y el músculo e incluso a través de una costilla. Para ser sincero, aquí es donde están los principales vasos sanguíneos. Y seguramente habría muerto en un minuto. Los resultados de la ronda de daño están claros. En una distancia corta, el peso y la potencia de la saeta de la ballesta hacen de ella un arma bastante más peligrosa que la flecha ligera. Pero lo revelador es cómo la flecha y la saeta infligen daño en la carne. A una velocidad casi 100 veces más lenta que el tiempo real, se puede ver cómo la fuerza de la flecha hace estremecer la carne cuando entra. Mientras que la saeta, más corta y consistente, rasga literalmente el objetivo. Pero esto no es toda la historia. Algunas de las heridas más aterradoras procedentes de flechas no son el resultado de golpear el cuerpo con la flecha, sino de extraerla después. Muchas flechas medievales tienen lengüetas, así que cuando las sacamos pueden rasgar y romper el tejido y los vasos sanguíneos, causando así graves heridas. Y empujar la flecha puede resultar igual de peligroso. El Dr. Edwards ha investigado una antigua técnica sorprendentemente sofisticada para extraer las flechas. Había una técnica descrita por los griegos antiguos en la que utilizaban un aparato llamado la cuchara de Diocles. La cuchara se diseñó para poder penetrar por la herida de la flecha, deslizarse por el recorrido de la flecha y enganchar la punta de la flecha en el pequeño agujero del extremo. Para sacar la cuchara de la herida se tiene que abrir más. En la época de los griegos, esto habría requerido una daga afilada, pero incluso con el moderno bisturí del Dr. Edwards sigue pareciendo una barbarie. Cogemos la cuchilla, eso es. Y cortamos hasta que note... Creo que tengo que ir un poco hacia el otro lado. Es una herida muy profunda. Ponlo donde creas que está. Mi instinto me dice que es por aquí. Vale. Hay un poco de destrozo por aquí. A estas alturas estaría chillando como un cerdo, ¿verdad? Es difícil, hasta para un experto cirujano. Tienes que enganchar la punta. Lo sacas. No estoy muy convencido con la cuchara en mis manos. Pero en manos de un hombre experto esto sería menos traumático que tirar y empujar. Sí, estoy de acuerdo. Esto es Creakley Hill, la vista de un extraordinario hallazgo arqueológico que durante años estuvo totalmente malinterpretado y que luego nos llevó a un cambio radical de la percepción de nuestros ancestros. En este enclave, una excavación en los años 1890 desenterró 400 puntas de flecha de sílex que eran prueba de un asentamiento neolítico de 5.500 años de antigüedad. El valor de las puntas de flecha se pasó por alto, ya que se tenía asumido que el neolítico fue un periodo estable y pacífico. Pero ahora, arqueólogos como Martin Smith amenazan con desmentir esta agradable imagen. Y se puede ver que hemos obtenido unos buenos resultados, sobre todo aquí, que se puede ver que la flecha ha agujereado el hueso del todo y que ha atravesado 2 capas del hueso. De vuelta al laboratorio, Martin comparó sus heridas experimentales con las heridas halladas en los esqueletos de los habitantes del Neolítico. Es algo que hemos percibido y que los primeros excavadores pasaron por alto en el siglo XIX, y es que esta calavera tiene un pequeño defecto con forma de elipse. Y ese defecto era idéntico a los que Martin había creado. Esto es el omóplato de nuestro cerdo, y como puedes ver tiene una forma de elipse muy similar. Y si lo giramos, podemos ver que lo ha atravesado y ha salido por el otro lado de la misma manera.
Utilizando un microscopio electrónico, Martin descubrió más pruebas para apoyar su teoría de que las flechas de sílex se utilizaban en actos de agresión. Y lo que se ve son unas líneas que van en paralelo por dentro, con una forma de V. Y esas irregularidades, producidas por la superficie del propio sílex. Es una poderosa prueba de que el neolítico británico estaba muy lejos del pacifismo. Lo que vemos en Creaky Hill se podría describir como la primera batalla corroborada en suelo británico. ¿Y el arma de su elección? El arco y flecha de sílex. Un simple arco y flecha pueden parecer arcaicos. Un arma despiadada, 5.500 años después de Creaky Hill y 600 años después de su triunfo en la batalla de Agincourt, alcanzó unos extremos nuevos de precisión y popularidad. Y es incluso un deporte olímpico. Hoy en día los mejores arqueros pueden dar a un objetivo del tamaño de una cabeza a 70 metros de distancia. Para lograr esta precisión, el diseño del arco ha cambiado considerablemente. Mike Peart es un candidato olímpico británico. Este es el arco compuesto. Es el arco más preciso y el más potente del mercado. Y sí, es totalmente diferente de los demás arcos. El secreto clave del arco recae en su capacidad para utilizar un sistema de poleas que alza el peso. Si ves la leva cuando tiro, se dobla y se va doblando, y almacenando su potencia. Y luego se enrolla y el peso se transfiere de la cuerda que está sujetando y se traslada a los cables. Así que los cables tienen toda la tensión y toda la potencia. Pero luego, al soltar la flecha, el peso se transfiere de nuevo a la cuerda. Y la flecha sale con 23 kilos, por lo que se incrementa de forma destacable la velocidad. Para ver esto en acción, Mike prueba un arco y un arco compuesto, los dos cargados con 23 kilos, y mide la velocidad de la flecha cuando sale del arco. Como veis, el arco genera una fuerza de 23 kilos y dispara la flecha a 44 metros por segundo. Ahora que ya hemos disparado con el arco más moderno del mundo, podéis ver que el disparo de la flecha iba a 85 metros por segundo. La principal diferencia son las levas. Sin embargo, las últimas tecnologías tienen una gran desventaja en el arco. Son más lentas a la hora de disparar. Allá vamos. 4 flechas en 30 segundos. Y no muy precisas. Allá vamos. Son 2 flechas en 30 segundos. Pero si miras al objetivo, están en la diana. Y como arma de guerra, esto hace al arco considerablemente más útil. Si tuviera un ejército invasor caminando hacia mí, dispararía todas las flechas posibles contra el ejército. Mientras que hoy en día, con el arco compuesto, se trata de dar a la diana y se trata de precisión, y no del número de flechas que se disparan. Hemos visto de lo que es capaz uno de los arcos más potentes del planeta. Ahora, Monty y Stuart tienen que averiguar la potencia de los arcos que han escogido. Para ello, han creado un objetivo de gel balístico. Es una gelatina de base sólida que se utiliza para simular el cuerpo humano. Al disparar una flecha o una saeta en el gel, les dará una aproximación de la cantidad de fuerza que cada arma puede generar. No tengo ni idea de si voy a poder dar a esa cosa. No te preocupes. He de decir en tu defensa que hay viento, así que si fallas le echaremos la culpa al viento. Dios mío, mira eso. Totalmente asombroso. Hay un golpe ahí. Puedes ver los rastros por donde ha pasado. Sí. Con la cámara de alta velocidad podemos ver esta acción de desgarro con más detalles. Cuando la flecha golpea el gel, su gran superficie se fractura y presiona el material, causando así ondas expansivas y un enorme daño interno. ¿Cómo lo hará la flecha en comparación?
Creo que has vuelto a fallar. Y otra vez. 7 disparos para dar a una gelatina a menos de 1,5 metros de distancia. No es muy bueno. Bueno, la has rozado. Es difícil de decir. Creo que tenemos que hacerlo a esta distancia. Pero no es tan destructivo. En mi caso hay menos ondas expansivas. Con el de la ballesta hay ondas enormes. No tenemos estas marcas de impacto. No es tan destructivo. De nuevo con la cámara lenta, se ve lo que está pasando. Esta vez, el pequeño punto de entrada altera el interior del gel de forma menos drástica. De nuevo, se ve la diferencia en esta secuencia. La saeta de la ballesta destroza la botella produciendo una destrucción enorme. Habiendo visto el increíble daño que estas armas pueden infligir, Monty y Stuart deciden investigar cómo se elaboran las armas elegidas. Lo primero, las puntas de flecha de hierro que utilizan las flechas del arco y de la ballesta. Para ello se reúnen con el experto herrero Steve Blewett. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la punta de flecha. Punta de flecha. Punta de flecha. Para empezar, se tiene que calentar una vara de hierro a al menos 900 grados hasta que esté lo suficientemente suave para poder moldearla con un martillo. Me ha saltado una chispa a la axila. Lo siento. Puede que parezca físico, pero en los siglos XIII y XIV había tan poca mano de obra que este trabajo a menudo lo desempeñaban las mujeres. Las mujeres hacían los clavos y las flechas. Necesitaban tantos que iban con mucha prisa, así que cualquiera que pudiera sostener un martillo se utilizaba para su elaboración. ¿Qué tal, Steve? La elaboración de arcos y flechas era un gran negocio y los pueblos podían fabricar cientos de puntas de flechas al día. Afilar la punta era una verdadera destreza que requería un hábil uso del martillo, algo que Monty parece no tener. No puedo. Si se tardara tanto en hacer cada flecha, Agincourt habría tenido 12 flechas. Sí. La afilaré un poco más con una escofina. En Agincourt se lanzaron más de 500.000 de flechas. Si Steve las hubiera hecho todas, habría tardado casi 200 años. Mira esto. Hueco por detrás y una perfecta aguja de jareta. Si fuera un francés, estaría bastante nervioso por tener algo así frente a mí en la batalla. Para ver cómo se hace realmente el arco, Monty visita al maestro artesano arquero Steve Ralphs. Además de ser un experto muy respetado, Steve también hace arcos y asesora a Hollywood en el uso del arco. Ha trabajado en películas como Gladiator y Braveheart. Este es el material sin tratar. Es un tronco de tejo. El tejo es un árbol de crecimiento muy lento y la madera que se usaba tradicionalmente es el tejo. Tarda entre 3 y 5 años en secarse una vez que se ha cortado. Así que tu papel sería sacar el arco de la madera. Eso es. Lo que estoy haciendo es quitar trozos de madera poco a poco. Lo que sobra no lo quiero. Y al ir quitando la justa cantidad de madera, voy dejando el arco. Los arcos ingleses realmente tradicionales están hechos de madera de tejo. El arco se corta del radio del árbol. Así la albura, en el exterior del árbol, se convierte en el exterior del arco y el duramen en el interior. Esto se debe a que la albura del tejo es bueno solo para la tensión, mientras que el duramen es bueno para la compresión. La demanda de arcos de tejo era tal que hacia el siglo XII los árboles de tejo maduros estaban casi extinguidos en Inglaterra. El arte de convertir el tejo en un arco es casi mítico. Es algo que no puedes aprender de un libro. Es algo de lo que tienes que ser aprendiz. Antaño el aprendizaje era de 7 a 14 años. Para algunos artesanos arqueros turcos eran 15 años de aprendizaje. Yo todavía estoy aprendiendo. Entretanto, Stuart apela a las habilidades del experto en ballestas Greg Fox. La ballesta es mucho menos poética en su construcción. Esta es una imitación de una ballesta de 1340, así que es de acero.
pero nuestros ancestros las hacían de madera. La ballesta está hecha de 4 partes diferentes: la cuerda y el arco, que al igual que el arco, almacenan la energía para disparar el proyectil, la cureña, que lo mantiene todo en su sitio, y el mecanismo de disparo. Ha aumentado la sofisticación durante los años, pero básicamente es una nuez que mantiene apretada la cuerda y luego la suelta cuando el ballestero aprieta el gatillo, también conocido como llave. Monty y Stuart se mueren por salir con sus armas, así que Greg y Steve les dan su primer intento de prueba justo detrás del taller. Vale, Stuart, no se trata de precisión, sino de cadencia de tiro. Quiero que lo recuerdes. Es una acción rápida, ¿verdad? En 1, 2, 3. Esa flecha sin duda estaba doblada. Era una flecha defectuosa. Habrías matado al tipo de al lado. Sí, la verdad, o a su caballo. Vamos, tiremos. Caray. Creo que necesitamos un poco más de práctica. Es hora de que Stuart y Monty conozcan a otros expertos. Esto es Kyudo, el arte del tiro con arco japonés. Y el maestro de Kyudo, Jeff Ham. No ha cambiado en 400 años. Algunos sienten que son elementos del Zen y la práctica espiritual del Kuda. Para un arquero de Kyudo, lo esencial está en la acción de dibujar el arco y la armonía que se crea, la relación con el mundo más que con el objetivo que se golpea o mato. Si practicas cualquier arte marcial a un nivel elevado, debes esforzarte por alcanzar la perfección a través de la belleza del movimiento y la armonía de la acción. Y cuando lo haces, te olvidas de todo lo demás que sucede en el mundo exterior. Los arcos que se utilizan se llaman yumi y son excepcionalmente largos, llegando a superar los 2 metros. Tradicionalmente están hechos de bambú con un centro de diversas maderas y son venerados por los arqueros. Pero algunos expertos en armas no son tan pacíficos. En la Italia de nuestros días, un pueblo toscano, San Sepolcro, está en guerra con su vecino Umbro. El arma de su elección, la ballesta. Este acontecimiento tiene sus raíces en la batalla de Anghiari, en 1440, donde las fuerzas del ejército del Papa finalmente derrocaron a los milaneses invasores. Más tarde, para mantener la destreza con las ballestas, crearon una competición de ballesta 2 veces al año, llamada el Palio della Balestra. Sus ballestas, o balestra en italiano, son obras de arte letales capaces de proyectar una flecha a velocidades cerca de los 250 km/h. Desde una distancia de 36 metros, 90 competidores disparan sus saetas decoradas personalmente o freccia hacia el centro de un objetivo con forma cónica, el corniolo. Cada ballestero se enorgullece de su saeta personalizada. Un competidor habitual, Matteo Cassini, nos explica. La personalización de la saeta es principalmente por motivos artísticos, pero también hay aspectos deportivos. Las dimensiones de esta parte son anatómicamente idénticas a las de mi hombro. Para el hombro de otro ballestero sería imposible.
Las reglas de la competición permiten echar la saeta de un miembro del equipo contrario fuera de la diana, así que ganar no solo requiere potencia, sino astucia y maña también, tal y como apunta el padre de Mateo. Esa saeta de la izquierda, si no se cae, te dará el punto preciso. ¿Ves la saeta blanca? La cola de la saeta blanca es el centro justo. Messer Mario Tricca, Messer Casini Matteo. Para averiguar cuál es la saeta ganadora, se quita el objetivo y se somete a un riguroso examen. Es una tarea muy seria. Después de todo, el honor del palio está en juego. Este año el equipo de Mateo no ha ganado, pero como la competición se ha celebrado durante ya casi 500 años, hay cierto consuelo. Por desgracia, la saeta no dio en el objetivo en el momento adecuado, sino un poco más abajo. El próximo año será. Habiendo visto a los maestros en plena acción, Monty y Stuart ahora necesitan averiguar lo fácil que resulta aprender a manejar las armas elegidas. Y para ayudarles en esta tarea, han convencido a algunos de los amigos de peor fama de Monty, su equipo local de rugby. Para entrenarles, el maestro arquero, Steve Ralls, les da una clase de tiro con arco. Si tenéis un punto de anclaje, ya tenéis suficiente técnica. Luego levantáis la flecha hacia el mismo punto siempre, ¿vale? El arco no se os va a romper en la cara. Notaréis que se os abren los omóplatos y para soltar la flecha simplemente la dejáis correr entre los dedos. Tirad de la cuerda, no de la flecha. En el siglo XVI, Enrique VIII quería asegurarse de que siempre tenía un gran suministro de guerra, hombres preparados con arcos y flechas. Para ello, aprobó una ley que prohibía el fútbol e instaba a todos los jóvenes, desde los 6 años, a practicar el tiro con arco los domingos después de misa. Excelente, muy bien, gracias. El experto en ballestas, Greg Fox, aprieta las tuercas a su equipo. Pon las manos a ambos lados de la barra. La ballesta está mucho más tensa que el arco, lo que hace que sea más difícil de cargar. Poco a poco, poco a poco. Así la cuerda impulsará la flecha. Estribo. Fuera. Presente. Soltad. Eso es. Muy bien. Ese es mi equipo. Ni una oportunidad, Monty. Para probar lo fácil que son de usar, Monty y Stuart han preparado una prueba de precisión para su recién entrenada milicia. ¿Cómo lo harán los arqueros en comparación con los ballesteros? Sin presión. Sin presión. Sin presión. Sí. ¿Cómo hice eso? Sin presión. A ver el resto. No. Sí. Buen tiro. Sí, buen tiro. Qué mala pata, casi. El equipo de Monty, luchando por el honor de Inglaterra, anota solo 2 de 5 tantos. ¿Cómo lo hará Stuart y el equipo de ballestas en comparación? Buena suerte, Stuart. Casi. Casi. Sí. Sí, muy bien. Vea por el centro. Asombrosamente, la ballesta no llega a igualar al arco en precisión. Y eso que el arco es famoso por necesitar toda una vida para dominarlo. Para probar por qué la flecha y la saeta tienen diferentes comportamientos en el aire, Monty y Stuart envían una de cada a la Universidad de Manchester para que el doctor Antonio Filippone las pruebe en un túnel de viento subsónico de aerodinamismo. Se coloca cada proyectil dentro del túnel del viento y el viento, que alcanza los 1000 km/h, se mueve por él.
Para mostrar cómo se mueve el aire, se añade una corriente de humo en la entrada del túnel que destacan los torbellinos y las corrientes a través de la flecha. El Dr. Filippone interpreta la circulación de aire. Bueno, me dice que esta flecha en particular es bastante estable en el vuelo. El flujo es fluido todo el camino. El cuerpo no está vibrando, lo cual es positivo. Y no está ofreciendo gran resistencia al aire. De este dispositivo se esperaría una muy buena respuesta y tener un buen alcance. El siguiente es la saeta. Podemos hacernos una idea general acerca de cómo actuaría esta flecha en el vuelo. Se puede ver que la turbulencia comienza en la flecha. Es un aerodinamismo bastante interesante. Parece estar diseñado más bien para dañar, antes que para grandes alcances. Algo significativo también es que el Dr. Filippone se da cuenta de que hay una diferencia fundamental en la forma en que los proyectiles están hechos, que también les hará cambiar su trayectoria de vuelo. Pero la principal preocupación sería que el centro de gravedad está muy lejos y las fuerzas aerodinámicas no se equilibrarían con la gravedad y por tanto esta flecha tendería a caerse. Tendría un alcance más corto que una flecha más larga. Si la saeta de la ballesta tiende hacia abajo, entonces cambiará su aerodinamismo. El Dr. Filippone ajusta la flecha para ver cómo afectará el nuevo ángulo a su resistencia con el viento. Cuando el humo llega a la flecha, fluye directamente por la parte de arriba y no es todo lo eficaz que debería. Esto podría pasar debido a la posición del centro de gravedad. Los resultados parecen estar más que claros. La flecha es el arma de tiro debido a su forma más larga y lisa, e incluso al equilibrio, mientras que la saeta de la ballesta es un arma de corto alcance. Pero, ¿cómo afecta esto a la práctica? Para investigar el alcance y la potencia de la ballesta y del arco, los expertos Steve Ralls y Greg Fox dispararán una selección de flechas y saetas. Bien, esta es una flecha estándar de guerra medieval con una punta 16. Steve alcanza unos increíbles 130 metros. Voy a hacer lo mismo con una pesada saeta, que es representativa de una aguja de jareta medieval. Justo por detrás del arco, a 110 metros. Y ahora con una flecha más ligera sin punta de guerra, sino con una punta de práctica. A 150 metros, que es casi la mitad de la distancia de los arqueros en Agincourt. Ahora una saeta de objetivo ligero. Es lo que se utiliza ahora para disparar al objetivo. La segunda saeta más ligera de Gret casi iguala a la primera flecha de arco, justo por debajo de los 130 metros. Como predijo el Dr. Filippone, nuestra saeta de ballesta no tiene el alcance del arco. Con ambos mecanismos disparando a unas distancias impresionantes, se ve lo que se puede hacer con materiales tan básicos como la madera y el metal. Pero, ¿qué habrían hecho los ejércitos cuando no hubiera árboles para fabricar arcos y no hubiera metal para ballestas? ¿Cómo habrían podido disparar sus proyectiles? Una de las armas más básicas y efectivas conocidas en la humanidad es la simple honda y piedra. Este año, los profesionales baleares de tiro con honda se reúnen en el campo con olor a pino de la isla de Ibiza para un torneo de habilidad y precisión. Para dar a un objetivo del tamaño de una bandeja desde una distancia de unos 30 metros, se requiere un nivel de habilidad considerable. Algunos isleños baleares afirman que llevan esta destreza en la sangre. Sus habilidades como tiradores de honda les hacen ser temidos en el Mediterráneo. Tanto que el gran soldado Aníbal contrató a muchos de ellos para que le ayudaran a tiranizar la Italia romana durante la Segunda Guerra Púnica. La razón de esta singular habilidad es discutible, pero algunos defienden que la carencia de recursos de hierro hizo que no tuvieran otra manera de construir armas. Así que perfeccionaron los únicos medios de guerra que tenían. Tener un mar rico en piedras desgastadas también debió de ayudar.
Hoy la habilidad de los antepasados sigue de manifiesto. Solo un arma tan simple como una honda pudo permitir a un niño como David vencer a un gigante como Goliat o a un hombre de 70 y pico años sacar lo mejor de un equipo de jóvenes. Y ahora, para probar la precisión de los mayores con el arco y la ballesta, Steve Ralphs y Greg Fox. Vamos, Steve. Los torneos de precisión de arco en el reinado del rey Enrique VIII convirtieron al tiro con arco en un deporte. Él mismo era un legendario tirador. Bien hecho, Steve. Número 2. Muy bien. Vamos, Greg. Detrás. Lo ha atravesado. La prueba más famosa de precisión para la ballesta fue Guillermo Tell. En este mito apócrifo del siglo XIII, Tell desafía a un tirano gobernante y, como castigo, le obligaron a disparar contra una manzana sobre la cabeza de su hijo. Gracias, chicos. En el medio. Entre los ojos. La historia inglesa se giró hacia un único arquero cuando el rey Harold fue derribado de un flechazo en el ojo en 1066 y los invasores normandos, a las órdenes del rey Guillermo, derrotaron con éxito a los ingleses. ¡Qué cerca! Lo rozó. El famoso Ricardo Corazón de León fue derribado de un saetazo durante el asedio de Chalus-Chabrol en 1199. La historia dice que iba camino del castillo burlándose de los ballesteros cuando una saeta le alcanzó. Después murió por la herida. Has hecho un círculo en la piña. Muy bien. Sí, bueno, lo siento. Bien hecho. Ya sabemos quién gana. Ha estado bien. Bien hecho. Los verdaderos maestros del arco eran los orgullosos guerreros de las estepas mongolas. El maestro de armas, John Naylor, lo explica. Aquí tenemos el arco mongol de los siglos XIII y XIV. Se sigue utilizando en las estepas. El arco mongol está hecho de capas de madera, tendón animal y hueso, todo unido, y luego envuelto en piel, a veces de serpiente. Pero el verdadero arte del arco mongol es para utilizarlo a lomos de un caballo. Cuando intentas disparar desde el caballo, tienes que confiar en tu caballo, porque te sueltas, ya que necesitas ambas manos para manejar el arco. Tienes que equilibrar la flecha en el arco. Tienes que disparar, tirar y soltar lo más rápido posible. La potencia del arco compuesto, junto con su uso desde el caballo, permitió a las multitudes mongoles propagarse por las estepas y por el este de Europa para crear uno de los mayores imperios jamás vistos. Ahora que han dominado la técnica de sus armas, Monty y Stuart investigan la velocidad a la que pueden salir de sus armas y sembrar el caos entre los enemigos. Este experimento está pensado para revelar una diferencia crucial entre las armas. En la época de Agincourt se calculaba que un arquero podía disparar hasta 12 flechas por minuto. Esto era una cadencia de tiro fabulosa que les permitía lanzar muchísimas flechas contra los franceses en tan solo cuestión de minutos. La ballesta era tan lenta de utilizar que a menudo los ballesteros trabajaban por parejas, uno cargando y otro disparando. ¿Cómo lo harán Monty y Stuart? Tío, no he podido evitar fijarme en que estás preparado. ¿Listo? Eso es porque en un castillo o un barco tienes que estar siempre listo. Así es como has de estar al menor atisbo de problema. Eso no marcará la diferencia. Te voy a machacar. Vas a ver que no es moco de pavo. Te vas a enterar.
¿A cuántas le di? 1, 2, 3. 4, 6. Bastante cerca. Me lo he tomado con calma. Buen trabajo, bien hecho. Incluso con la técnica poco habitual de Monty para disparar, el arco vence a la ballesta en cuanto a cadencia de tiro. Y eso es lo que hizo tan popular esta arma de largo alcance entre los ejércitos ingleses hasta el siglo XVIII, incluso después de que se introdujeran las armas de fuego. Y por esto, y las demás pruebas, para Monty y Stuart el arco es el arma perfecta. Aunque Stuart no se rendirá tan fácilmente. Stu, ¿qué narices es eso? Esto, amigo mío, es una ballesta china de repetición. Te has metido con mi falta de velocidad y tengo la respuesta a mi problema. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerme detrás y verte disparar. Buena suerte. Nos vemos en el hospital. Es relativamente efectivo. Es una porquería. Si defendieras tu puesto con lápices sería asombroso. Pero esto... Se diseñó como defensa en última instancia. Así estaba el emperador sentado en el trono y podía cogerlo y... Así podía contener al atacante y el guardaespaldas acabaría con él. Sí, y supongo que les dejaría muertos de risa.